Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este canal, bienvenidos a Conformados a su imagen. Hola, mi nombre es Ariel Romo, soy pastor de la iglesia Palabra Viva Navarra, aquí en Pamplona, España. Y en este canal, como siempre digo, tratamos todos los temas relacionados a cómo llevar el Evangelio a la vida práctica. Hoy tengo la continuación del tema que estuvimos hablando días pasados acerca de la razón por la cual debemos predicar la palabra de Dios. Habíamos hablado de la misión, ¿no? Que debemos predicar la palabra de Dios porque es nuestra misión. La exhortación de Pablo a Timoteo a través de sus dos cartas insta a Timoteo a predicar la palabra de Dios cuando fuera tiempo, cuando no lo sea, cuando estuviera de moda, cuando no estuviera de moda, cuando fuera aceptable o no aceptable. La intención de Pablo era que esta carrera de la vida cristiana, ¿no? La relaciona como si fuera una carrera de postas, ¿no? Pablo entregaba a Timoteo, Timoteo a otro y a otro y así hemos llegado nosotros a recibir el Evangelio, porque alguien se ocupó de nuestras vidas. Esa es la misión de aquellos que nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios. Por eso es la misión de cada creyente en esta tierra, por lo cual está aquí todavía en esta tierra, es que la palabra de Dios debe ser predicada. Ahora, entendiendo en claro cuál es nuestra misión, debemos entender también cuál es la razón de que la palabra de Dios debe ser predicada. Y debe ser predicada primeramente porque la palabra de Dios también allí en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Otra traducción dice tiempos salvajes, ¿no? Y realmente creo que no hace falta hablar mucho del tema para darnos cuenta que estamos viviendo en esos tiempos, que también el apóstol Juan ya nos estaba avisando que venían tiempos donde los falsos maestros iban a crecer como el pasto, como la hierba, ¿no? Y que muchos seguirían sus disensiones y sus vanidades. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Cuando se refiere la palabra de Dios a tiempos peligrosos, la verdad que son tiempos donde lo que uno puede llegar a escuchar puede hacer peligrar tu vida física, tu vida emocional, tu vida moral, tu vida espiritual. Esos son tiempos peligrosos. Y peligrosos aún en cuanto a la vida espiritual, creo que es lo más peligroso que podemos vivir. Porque físicamente sabemos que todos en algún momento vamos a salir de esta tierra, pero tenemos un espíritu que es eterno. Y peligrar con esto habla de tu destino. Querido amigo, querido hermano, estos tiempos son peligrosos porque están jugando con el destino eterno de las personas. Son tiempos peligrosos donde en estos tiempos está diluido un evangelio y hay gente siguiendo un evangelio que no es el evangelio. Y si entendemos que, vamos a ver más adelante, que la razón, ¿no?, de por qué predicar el evangelio es que en él hay salvación. Si la gente está creyendo en el evangelio que no lo es, están siendo engañados y no tendrán la salvación que están intentando buscar por otros medios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía dice todos los caminos van a Roma, ¿no? Y todos los dioses, pero es el mismo Dios, yo creo en esto, yo creo en el otro, pero es más o menos el mismo Dios. No, querido hermano. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Sí? No hay otro camino. Jesús cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, no dijo yo soy un camino, dijo que Él era el camino. Jesús dijo que Él era la verdad, no una verdad. Jesús dijo que Él era la vida. Fuera de Él hay solo muerte, querido amigo que me estás escuchando. Entonces, las razones por qué debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vivimos tiempos peligrosos. La gente está siendo engañada. Está siendo engañada en el espíritu. Está siendo engañada en cuanto a su destino. Entonces, querido hermano, por favor, son doctrinas de Satanás lo que estamos viviendo. Son todo el relativismo, el moralismo y todo lo que es cuestiones psicológicas. Estamos en tiempos peligrosos. Pero ahora, recuerdan que todo esto del ecumenismo, por ejemplo, donde todos los caminos conducen a Dios. No me importa si crees más o menos lo mismo. Vení, no importa, nos juntemos y tratemos de hacer algo que sea bueno. Es una salvación por obras también lo que se está viviendo hoy en día. Y es tan difícil que nos cuesta creer que la salvación es por gracia. Es por eso que debemos predicar el Evangelio. La razón es porque hay un Evangelio que no lo es lo que se está hablando.
El Evangelio de la Biblia hoy hay en pocos lugares que se está dando. Y yo me temo que hay muchos encaminados al infierno creyendo que van al cielo. Querido hermano, ¿recuerda las palabras de Jesús cuando Él dijo, no los conozco? Pero la gente dice que le decía, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Era gente que estaba en la iglesia. Era gente que quizás cantaba muy bien. Era gente que quizás hacía muchas cosas en la iglesia. Pero sin embargo Jesús dice que no les conoce. ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar por qué Jesús les puede decir que no les conoce? Porque no han creído en Él. Porque hay mucha gente que va por los beneficios de la cruz y no por el Salvador que estaba en la cruz. Hay gente que va por los panes y los peces. Porque si te pones a pensar por qué hay tanta gente en esas iglesias donde claramente son falsos, son doctrinas de demonios. ¿Por qué la gente se agolpa en esos lugares? Porque van tras su ombligo, van tras sus deseos. Ahora, hermano, querido amigo, querido pastor, ¿cómo nos vamos a callar? Porque nos censuren un video, nos vamos a callar. Porque hablamos en contra de los argumentos, nos vamos a callar. La gente se va al infierno todos los días, muere gente que no conoce a Dios. Y nosotros a veces muy cómodos en nuestros sillones, en nuestras iglesias y en nuestras palabras, porque no estamos dando todo el consejo de Dios. No vas a hablar en contra de los homosexuales, no vas a hablar en contra del matrimonio igualitario, no vas a hablar en contra del aborto. Dios tiene algo que decir en contra de estas cosas. Y Dios puso a los pastores, a los predicadores para hablar en contra de estas cosas, porque no es la voluntad de Dios. Porque dice la palabra de Dios que todos pecamos y estamos separados de Dios. Hay que decirle a la gente que se va al infierno, que existe un cielo reluciente pero un infierno ardiente. Hay que decirle a la gente que los cobardes no van al cielo. Hay que decirle a la gente que los homosexuales no van al cielo. No importa que digan Dios me hizo así. Dios dice que no puede ser así porque Él los creó varón y hembra. Dios dice que el matrimonio es otra cosa que lo que promueven ahora. Es un hombre y una mujer. Por definición no existe el matrimonio igualitario. Hay que decirlo. Querido hermano, la gente se salva por la razón de escuchar la palabra de Dios. Si tú tratas de traer a la gente con un programa, con una forma, con una estrategia, con un entretenimiento, con lo mismo tendrás que mantenerla, querido hermano. Porque cuando le prediques la palabra de Dios se irán, porque no vinieron tras Jesucristo, vinieron tras sus deseos. Escuchar lo que ellos querían oír. ¿Por qué se amotina la gente? Dice la palabra de Dios. Porque se escuchan a escuchar lo que quieren oír, no la palabra de Dios. Entonces, querido hermano, ¿por qué la gente está llegando a tu iglesia? ¿Por el Evangelio o por estrategias? Querido hermano, quiero decirte algo. Aquí en el capítulo 3, versículo 4 y 5, ¿sí? de 1 Timoteo 3:5. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Perdón, en 2 Corintios 10, estaba aquí todavía en Timoteo. 1 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10, perdone, ahí tengo aquí poca luz. 2 Corintios capítulo 10. Mira lo que dice aquí, el versículo 3 hasta el 5. Quiero que me prestes atención, por favor, en esta enseñanza, estos versículos. ¿Por qué predicamos la palabra de Dios? Por una razón. Esta es una. Fíjate, dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, ¿no? De nuestra guerra, de nuestro servicio, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fíjate lo que dice este pasaje. Dice que nuestra pelea, nuestra lucha, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, con huestes, ¿sí? Es espiritual. Ahora, dice que la forma de vencer estas legiones, estas huestes, estas cuestiones espirituales, es con el pensamiento, con nuestra mente
con lo que pensamos, llevarlos, ¿sí? Pasarlos, filtrarlos por la palabra de Dios y llevar esos pensamientos a la obediencia de Cristo, ¿sí? Ahora dice que estas armas poderosas en Dios, que es la palabra de Dios, ¿sí? Son lo único poderoso para destruir las fortalezas. Y querido hermano, hoy estamos llenos de fortalezas. Estamos escuchando todo el tiempo fortalezas. ¿Sabes que la palabra allí, fortalezas, en griego, es la misma usada para prisión? ¿Sí? Ahora, y también es la misma usada también para tumba. ¿Qué quiero decirte, hermano? Cuando tú te callas la boca y no predicas el Evangelio, estás dejando que la gente siga en sus prisiones y esas prisiones lo llevarán a una tumba. ¿Me explico qué quiero decir? Entendiendo esta palabra en su contexto y en su idioma original, lo que te está diciendo aquí es que la palabra de Dios es la única capaz de romper las prisiones mentales de las personas, las cuales los llevan a la muerte. Con todas esas ideologías que hay ahora, que se creen animales, que se creen superhéroes, que se creen lo que no son, los lleva a la tumba, a la destrucción física inclusive. ¿Cómo se dañan sus cuerpos? Querido hermano, querido amigo, no puedes callarte la boca porque la palabra de Dios es la única capaz de destruir estas prisiones que los llevan a la tumba a las personas. Fíjate qué incongruencia. Dios dice estas cosas y la gente a nosotros nos trata de que somos esclavos, que estamos presas de una doctrina, sin darse cuenta que ellos están esclavizados por el pecado. Y aquellos que creemos en Dios somos libres por haber creído en Cristo. Y ya el pecado no se enseñorea de nuestras vidas, porque conocemos al libertador del alma de la persona, que es Jesucristo. Entonces, por favor, estás escuchando a personas que nos llaman esclavos, cuando ellos son esclavos del pecado y no tienen la posibilidad de salir porque viven en prisiones que los llevarán a la tumba. Mentales. La palabra de Dios puede destruir estas fortalezas. Entonces, la razón por la cual no podemos callarnos en estos tiempos y predicar el Evangelio, aunque nos cueste la vida, es porque es la única que derriba los argumentos y fortalezas y altivez que se levantan contra Dios. Querido hermano, ¿estás haciendo esto? ¿Estás haciendo esto o estás siendo un cobarde que te callas la boca en algunos temas? Porque la palabra de Dios dice a los pastores que tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. No lo que sale bien y dulce al oído. También lo que ofende para muchos. La palabra de Dios es ofensiva, seguramente. Porque la palabra de Dios es contraria a los argumentos de este mundo. Hermano, ¿sabes por qué la gente no llega a Dios y no quiere saber nada de Dios? Porque no acepta su soberanía. No entiende que es criatura. Porque él quiere ser el creador de su destino. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el hombre no puede agregar ni un segundo a su vida, ni una décima a su estatura. Hermano, sin Cristo, sin Dios, estamos perdidos. ¿Le estás diciendo esto a la gente? Cuando Jesús dijo que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, ¿le estás diciendo a la gente que sin Cristo está perdida? ¿O crees que eso la va a ofender y seguirá de la iglesia? Cuando predicas el Evangelio le dices que es pecador, que es incapaz de llegar a Dios a menos que Dios haga una obra en él, y que es solamente por gracia y no es por obras. O estás llenando solamente de reglamentos a la gente en tu iglesia para cumplir una lista de requisitos, intentando llevar vidas morales y no se han convertido. ¿Qué estamos predicando? Querido hermano, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, Pablo nos da un consejo y le da un consejo a Timoteo. Fíjate lo que debemos hacer nosotros, querido hermano. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios: pero tú, diciéndole a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Pero tú,
Querido amigo que me estás escuchando, querido pastor, ¿has seguido la doctrina de Jesucristo? ¿Estás siguiendo la conducta de Jesucristo? ¿Estás siguiendo la doctrina de Jesucristo? ¿Estás siguiendo la paciencia y el amor de Jesucristo? ¿Estás sufriendo por Jesucristo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio como pasó el Señor Jesucristo? ¿Recuerdas en el Getsemaní? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Claro que es difícil sufrir. Claro que no nos gusta sufrir. Claro que nos enoja sufrir. Claro que nos enoja que nos insulten. Claro que nos enoja, pero ese es el precio de seguir a Jesucristo. Porque es su voluntad. Porque aquellos que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Padecerán persecución. Hoy estamos siendo perseguidos. Nos quieren callar la boca. ¿Y tú? ¿Serás como Timoteo? ¿Somos Timoteo en esta tierra? ¿Hemos seguido la doctrina de Jesucristo? Querido hermano, ¿por qué predicar la palabra de Dios? La primera razón, porque vivimos tiempos peligrosos. Segunda razón, querido hermano, es porque sirve para derribar los argumentos, las fortalezas que llevan en la mente, los cuales los mantienen presos y los lleva a la tumba a aquellos que no creen en Dios. Tercera razón es que la fidelidad de los santos, ¿sí?, debe ser prioridad en nuestras vidas, prioridad de seguir llevando el Evangelio. Querido hermano, el versículo 13 al 15, fíjate lo que dice aquí. Otra razón de por qué predicar la palabra de Dios. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermano, no importa lo que hoy hagan contigo, hay alguien que les va a juzgar. A los malos hombres Dios nos juzgará. Dios retarda su promesa por amor a los escogidos, pero el impío recibirá su castigo. No temas al hombre, teme a Dios. Ellos serán castigados. Nos podrán censurar, nos podrán callar por algún momento, pero ellos recibirán su castigo. Y aquellos que han sido engañados y siguen engañados. Porque nunca te olvides algo, hermano. Todas estas personas que asisten a estas iglesias donde el Evangelio no es el Evangelio, están siendo engañadas, pero quieren ser engañadas porque no leen la palabra de Dios. Porque una persona puede estar engañada un tiempo, mucho tiempo, pero no todo el tiempo. Si buscan a Dios encontrarán la verdad de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Si buscan a Dios, si se convierten, si leen la palabra de Dios, encontrarán la verdad y la verdad los hará libres. Así que, hermanos, no tienen excusa. Los malos hombres, como aquellas personas que siguen la mala doctrina, recibirán su castigo en el final. Hermano, dice la palabra de Dios allí: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Sabes poco de la palabra de Dios? ¿Sabes mucho de la palabra de Dios? Tú persiste en lo que has aprendido. Si has aprendido un poco de la palabra de Dios, lo tienes claro, has experimentado el amor de Dios, sigue adelante y predica con lo que sabes. No te inventes. Si te preguntan algo que no sabes, di no lo sé, ya lo averiguo, ya pregunto. Pero no prediques algo que no sepas. No prediques algo que no entiendas. Vive, experimenta la buena voluntad de Dios porque es buena, agradable y perfecta. Si sabes mucho de la palabra de Dios, ya ni te digo lo que tienes que hacer. Ya sabes que debes hablar de todo el consejo de Dios porque se te ha dado mucho, ¿sí? Debes dar todo lo que se te ha sido dado por gracia. Dice la palabra de Dios en el versículo 15: y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, Pablo le decía a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, escuchar la palabra de Dios hace que las personas lleguen a Cristo y sean salvas. Y nos ha dado Dios a nosotros como embajadores, como aquellos que representamos a Cristo aquí en la tierra a través de su palabra, el mensaje de salvación. No dio otro método, querido hermano. No hay otro método para que las personas puedan ser salvas, sino solamente que escuchen el evangelio de salvación. Querido hermano, ellos
La locura de la predicación le llamaba Pablo, ¿se acuerdan? Por la locura de la predicación. Sí, yo sé que parece loco, que hubiera dado otro método. No, pero es el método que Dios dio. No inventemos otra cosa. Hermano, hay muchos predicadores nuevos y tratando de inventar algo que atraiga más. Cuando alguien te dice, traigo una palabra fresca, una palabra nueva, una revelación nueva, una palabra fresca, una palabra nueva, cuidado, no hace falta eso. La revelación está dada y debemos volver a la forma de la sana doctrina, como dijo Pablo, retén las formas de la sana doctrina. No hay que inventar nada, querido hermano, porque la única que salva es la palabra de Dios ya dada una vez a los santos. Aquí está, no la tienes que andar inventando otra vez. La voluntad de Dios no se ha perdido, querido hermano, querido pastor que me estás escuchando, está aquí, no se ha perdido, para que tú seas el arqueólogo encargado de encontrarla. Por favor, deja la tontería. Dile a la gente lo que tengas que decirle, aunque se ofendan, porque es la única que salva las vidas, es la única que transforma vidas. ¿Por qué te crees que en las iglesias donde hay falsa doctrina, las personas no cambian, las personas siguen iguales? Porque no hay un evangelio verdadero. Nadie que conoce a Cristo y conoce su palabra queda de la misma manera una vez que le ha conocido. Otra razón, querido hermano, es que es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. Te encarezco delante de Dios, el versículo 1, capítulo 4 de 2 de Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es un encargo, te lo encarezco. Pablo está diciendo en forma de ruego, pero es delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto es ruego de Pablo. O sea, te encarezco, o sea, podés hacer muchas cosas, querido pastor. Podés hacer muchas actividades, pero tu única función, tu única misión, tu única razón por la cual Dios te capacitó y te llamó al pastorado es que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo y que no te avergüences del evangelio y que tienes el Espíritu de Dios en tu vida y es de poder, de amor, de dominio propio y de valentía. Entonces, si te estás ocupando de todo lo que no significa lo que te acabo de decir, estás errando en tu misión. Querido hermano, somos humanos y tendemos al engaño. Es por eso que la única verdad suficiente, capaz de llevar al hombre a ser maduro, completo, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, es la palabra de Dios. Querido pastor, querido amigo que me estás escuchando, es hermoso leer libros. Yo tengo muchos libros allí, muchos de apologética, muchos de muchas cosas, muchas de teología. Pero querido hermano, no descuides la palabra de Dios. Esos son libros de referencia. Algunos usan de referencia la Biblia y se basan en esos libros. No, querido hermano, es al revés. Somos seducidos al engaño por nuestra propia naturaleza. Entonces, con esta palabra de Dios, escudriñándola, yendo a los textos originales, aprendiendo los idiomas originales, nadie te podrá engañar. Y tú tampoco engañarás a otros. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto encarga a hombres fieles también capaces de enseñar a otros. Vivimos en tiempos peligrosos. No debemos callarnos, debemos contender ardientemente por la fe y debemos por medio de la palabra de Dios derribar todo argumento, toda ideología, toda teoría que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Espero que te haya bendecido esta reflexión y suscríbete a este canal si son de bendición las prédicas, los devocionales y los estudios. Y dale a la campanita para que sepas cuando estoy subiendo un video, que lo estaré haciendo semana tras semana, por lo menos 2 o 3 veces es mi idea. Y gracias por tu tiempo y conformados a su imagen. Recuerda, es el propósito por el cual Dios nos ha salvado.
hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios te bendiga.